Muy buenas amigos de Supermotor Online, volvemos con la sección rodando y esta vez lo hacemos con la Magboard XR5 Montana. Es el buque insignia de la marca española, ya sabemos que viene de Motos Bordeaux, ya os lo conté un poquito por encima con la 8 Mile, y repite la fórmula en cuanto a motor. Es el motor Longines tan famoso que viene también como base de Honda. Y es un 500 centímetros cúbicos, 2 cilindros, 47 caballos al límite para el A2 y como veis en un formato de trail, incluso con algo de aptitud campera, así que hay ganas de probarla. ¡Vamos allá! Una de las claves que intentó conseguir el grupo Motos Bordeaux para crear la marca Magboard fue que aunque cogieran motos y chasis venidos de China, le dieran un carácter y una calidad superior. Eligieron un fabricante que sí está por encima de la media y lo consiguen con formatos como este. En cuanto al diseño, tienen algo más de libertad para hacer su propio diseño y en este caso creo que lo han conseguido con este frontal que veis, bastante marcado, bastante agresivo, muy trail de las de ahora. Tenemos en posición central un piloto completamente LED, tenemos luces diurnas a los lados y en la parte inferior tenemos las largas y arriba las de cruce. Más abajo, como siempre, este pico de pato, marca de la casa del segmento en sí, que viene en este caso en estos tonos azules a juego con el resto de la moto que vemos por detrás, y en este caso también viene de serie con estas barras anticaída que la pueden proteger de algún golpecillo tonto, sobre todo si nos metemos en campo. Más abajo tenemos un guardabarros ya real, plástico puro, bastante flexible, por lo tanto esperemos que no tenga facilidad para partir, y unas Metzeler de 10 pulgadas, como veis, con esta llanta tubeless que le queda tan bien. Tenemos doble disco con pinza radial firmada por Nissin y la suspensión, atentos, viene firmada por Callawa. Así que tiene bastante buena pinta y la parte ciclo parece que va a rendir bastante bien. Si nos vamos al lateral, nos encontramos las líneas típicas de una trail. Viniendo del pico de pato que hemos visto en la frontal, vienen las formas del depósito para enlazar y luego tener una fuerte caída para conseguir que el asiento esté a una altura asequible para casi todas las alturas. En este caso, ahora veréis cómo me queda, pero está bastante bien conseguido. En cuanto a colores, este azul predominante en la zona central y luego tenemos este gris mate en los laterales, donde tenemos detalles con pegatinas de Magboard, y aquí el modelo XR5 para distinguirlo con el resto de su gama. Recordemos que está la XR1 de 125 y la XR3 de 300, ambas monocilíndricas. Y más atrás pues tenemos este gran salto para que el acompañante vaya bastante más alto, también tiene buen mullido, o eso parece, y al llegar a la zaga vemos cómo el minimalismo se va adueñando de la moto con un colín bastante sencillito, bastante incisivo, que acaba con esta óptica también en LED y va cubierta, como no, con este portamaletas que nos puede venir muy bien si deseamos viajar. Por abajo un portamatrículas bastante cortito, llevamos los intermitentes integrados y, como digo, no llama mucho la atención porque la moto, sobre todo con el porta, va a acabar muy atrás, entonces no desentona del todo. En la parte baja tenemos un guardabarros extra que, como veis, lo hemos usado, está bastante sucio, pero ha cumplido. Y para la rueda trasera tenemos un ancho de 150 y llanta de 17 pulgadas. También, como veis, tubeless que le queda muy bien, aparte de ser bastante práctico. Transmisión, obviamente, por cadena, y una moto bastante sencilla. Y si venís por aquí, vemos esta salida de escape con un diseño bastante actual, bastante chulo. Es bastante grande el escape, pero no desentona con el total de la moto. Como veis, tenemos el detalle de las dobles salidas de escape y que ahora en un rato os la arrancaré para que veáis qué tal suena. En cuanto a tecnología, como veis, tenemos un cuadro de instrumentos un poquito austero, por qué no decirlo, pero bueno, mientras tengamos toda la información vamos servidos. Tenemos una zona analógica para las revoluciones y luego un display digital monocromático donde encontramos toda la información. Tenemos la hora, el consumo medio,
marcha engranada, velocidad, depósito, autonomía, kilómetros totales o parciales según vayamos tocando los botones. Y otro detalle chulo, tenemos un altímetro, como veis, estamos a 583 metros de altitud, y aquí en este círculo nos indicará si estamos en el modo Sport o en el normal, porque cuenta con dos modos de conducción. Aquí a la derecha tenemos el indicador de la temperatura del motor. Así que, como veis, austero, clásico, pero tenemos toda la información. Y además, a ambos lados tenemos aquí una toma de 12 voltios y aquí, si puedo, un puerto USB. Así que para conectar el teléfono y llevarlo con el GPS y demás, nos va a venir muy, pero que muy bien. En cuanto a las piñas, sencillos. Tenemos largas y cortas, las ráfagas aquí, botón de warning, intermitencias, claxon, cortacorrientes y el encendido. Básico y fundamental. Para ya tocar cualquier cosilla del cuadro de instrumentos, tendremos que acceder mediante los botones de la pantalla. Y esto es todo, me voy a subir para que veáis qué tal me queda. Como veis, es una trail, pero llego perfectamente con mi 1.74. Es una moto que es bastante estrecha en esta zona, por lo tanto llegamos con las piernas bastante rectas y eso nos permite ir un poquito más cómodos. La posición de conducción es buena, tenemos el manillar bastante ancho, bastante alto y nos permite llevar una posición con una espalda relajada, los brazos ligeramente flexionados, así que yo creo que es ideal. Luego en marcha veremos si la posición de la pantalla nos va a proteger del todo contra el aire. Yo creo que no, aunque tiene dos posiciones, como veis, y esta es la más baja, pero habría que verlo. Y poco más, vamos a arrancarla y a ver qué tal suena. Pues nada más, suena bastante bien, ¿no? Así que vamos a ponernos el casco y empezamos la prueba dinámica. Nada más subirnos a la MacBook XR5, notamos la calidad percibida bastante bien. Los plásticos podrían ser un poquito mejores y notamos bastantes diferencias en cuanto a lo que percibimos respecto a otros modelos del mercado. Sin embargo, vemos que es una moto robusta, una moto que está bien diseñada y con una postura sobre todo muy cómoda y muy adaptada a casi todas las estaturas. En cuanto midamos un poquito más de 1,70 podremos llegar bien con las dos plantas de los pies posadas en el suelo. Además el manillar, como ya he dicho antes, es cómodo, está bien elevado y tiene un ancho más que suficiente para tener la espalda y los brazos relajados. Al arrancar notamos poca vibración y una suavidad bastante bien llevada por este motor de origen Lonzin que ya hemos conocido en otros modelos y otras marcas. Y bueno, empezamos la marcha con un ritmo bastante suave, no notamos vibraciones apenas y vemos que el escalonamiento de las marchas es bastante bueno, muy suave, el embrague es bastante suave, la maneta, y la verdad es que todo parece ir a la perfección. Pero una vez que llegamos a unas velocidades ya de crucero, de autovía y demás, sí que notamos unas vibraciones un poco molestas que vienen del propio carenado, de la zona del depósito y demás. Ese es un puntito a mejorar por parte de MacBook. Por lo demás, ya os digo, un motor delicioso, un motor que con sus 47 caballos mueven perfectamente los más de 200 kilos que tenemos en esta Montana. Por lo demás, el par motor que otorga esa fuerza, esa aceleración es bastante lineal, pero tiene esa fuerza que nos va a permitir hacer adelantamientos con convicción, incluso incorporaciones a la autopista. En general tenemos una moto muy capaz de hacer de todo en casi cualquier escenario. Pero bien es cierto que la he notado más en su salsa en carreteras secundarias que en la propia autovía. Para nada es inestable, es una moto muy bien hecha y aplomada, pero ya os digo que esas vibraciones hacen sentir que la moto va como sobrecargada, como por encima de sus posibilidades, cuando no es así, porque este motor rinde más que de sobra y se podría poner a 180 sin miramientos. Su peso podría parecernos bastante elevado, pero sí es cierto que una vez en marcha, sobre todo en esas carreteras secundarias que os digo, se vuelve una moto dócil, una moto fácil de manejar de lado a lado y de inclinar sin ningún problema. Además, sus suspensiones están firmadas por Kayaba
nos permiten tener un buen tacto del manillar y una buena información del propio asfalto según vamos rodando. El asiento lo seguimos sintiendo bastante cómodo, tiene un mullido muy aceptable y sus formas permiten tanto bajar los pies para ir manejándonos por ciudad o alguna parada que hagamos, como en marcha. No es así tanto si nos ponemos de pie en caso de hacer alguna ruta por pista, o pista sencillita, eso sí, porque tiene sus limitaciones esta moto. Pero bueno, puede que nos quede, según nuestra estatura, un poquito bajo el manillar si vamos de pie. Pero bueno, lo suyo es que este uso off-road sea bastante ocasional, un porcentaje muy bajo, porque ya os digo que es probable que esa no sea vuestra moto si lo que queréis es un 50 al 50. En cuanto a la frenada, tampoco nos ha sorprendido para mal. Lleva un sistema de doble disco con frenos Nissin, al igual que lleva, por ejemplo, una Honda CB500X, por ejemplo, que es una rival muy directa suya. Y nada que decir, la verdad es que el ABS no es muy intrusivo, tiene una mordida contundente, el recorrido tanto de maneta como de pie es bueno y se hace bien y nos hacemos con el tacto rápidamente. Por sacar alguna pega, debo decir que la pantalla podría ser un poquito más grande. Si es cierto que podremos incorporar otra un poco más grande, pero la que hemos tenido de serie en esta unidad de prensa se va a quedar un poquito corta, a mínimo que seas de estatura media, porque a mí, por ejemplo, eh, he sufrido bastante las turbulencias ocasionadas por dicha pantalla, por lo tanto le faltaría un poquito de altura. Y como os decía antes, el cuadro de instrumentos parece un poquito austero, un poquito pasado de moda, pero por contra llevamos, por ejemplo, una conexión USB, tenemos iluminación LED en toda la moto, la suspensión trasera también es progresiva por un sistema de bieletas, tenemos caballete lateral y central, muy importante para hacer los mantenimientos si lo vamos a hacer nosotros, y como os digo, pues lleva también ese ABS. También podremos elegir entre dos modos de conducción, uno más deportivo, con un acelerador más reactivo, más atrevido, y luego un modo normal en el que la moto se volverá un poquito más dócil y será más útil pues para uso cotidiano, por ciudad o para rutas de carácter más tranquilo. Para los que estéis buscando una moto para todos los usos, una moto polivalente, es probable que por unos 7.000 euros justitos encontréis una excelente opción en esta moto. ¿Por qué lo digo? Porque si queréis viajar tenéis la opción de elegir como accesorio las dos maletas laterales, el top case, que eso nos va a dar un montón de capacidad de carga, y su anclaje y desanclaje es bastante bueno. Además tenemos en la parte trasera una parrilla para colocar el top case, por lo tanto eso que nos ahorramos, ya viene el sistema propio incluido en la moto. Y encontramos también sus llantas tubeless. Un tubeless que nos puede facilitar bastante en caso de apuro, en caso de algún pinchazo, y que además le da un aspecto a sus llantas bastante llamativo con estos radios tan chulos que sobresalen un poquito de la llanta. Y Magborg tampoco se ha olvidado de la gente de menos estatura. De serie tenemos un asiento que se encuentra a 840 milímetros del suelo, pero podemos elegir un asiento con un rebaje que lo sitúa a 820 de manera opcional. Por lo tanto, esa altura ya la mete dentro de una altura en la que muchas naked están dentro del mercado. Por lo tanto, sería bastante asequible y bastante justo para aquellos que no tenemos mucha estatura pero queremos una moto con actitudes camperas o de viaje. Así que, en definitiva, la Magborg XR5 Montana es una moto polivalente, una moto con un precio bastante ajustado, 7.000 euros, y con un motor fiable que rinde bien, es eficiente y, pese a esas vibraciones, pero eso es culpa de los plásticos, así que no preocuparos, es una moto para todos los usos. Lo podremos usar tanto en ciudad como en carretera, como con pasajeros, como con maletas, que la moto va a rendir muy pero que muy bien. Y para aquellos que quieran usar campo, no olvidéis, no es una moto de enduro, pero podrá pasar por pistas sin mayor complicación. Pues hasta aquí la prueba de esta Magborg XR5 Montana.
un modelo que viene a competir de tú a tú con la Honda CB500X, con la Voge, con todo lo que viene de China, de Europa, de Japón, nos da igual. La cosa es que Magboard ha creado una moto con un motor bastante fiable y bastante bien probado y en un formato cómodo, aventurero, para el día a día, para todo, incluso para hacernos largos viajes. Es una moto que responde bastante bien. La única pega, como os he dicho en movimiento, es que hay demasiado brillo, demasiado ruido de toda la zona de plástico, porque el motor en sí sabemos que no vibra mucho y que lo hemos probado en la 8 Mile y no llega a vibrar tanto, así que simplemente el ajuste de algunos plásticos. Por lo demás, una moto perfecta si lo que buscas es una moto con una potencia comedida, pero con garra, con una apariencia brutal y encima con un precio que no supera o está ahí en la barrera de los 7.000 euros. Así que nada, agradecer a Magboard la cesión de esta moto y a vosotros no olvidéis seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, a darle un buen like al vídeo si os ha gustado esta prueba y no olvidéis suscribiros también al canal de YouTube de Supermotor Online. También encontraréis la prueba de esta moto y otras más y también coches en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!